una charla sobre, a darnos una charla sobre el seguro de ciberriesgo o de cyber, porque yo, al igual que mi amigo Vivas, invito a la gente a definirse, o le va a decir cyber con Y o le va a decir ciber con I latina, digamos, pero nada de decirle cyber con I latina ni ciber con Y. No, Pero bueno, esos son mañas. o la combinación completa, ¿no? Cyber seguro, no. Claro, Ciber claro, seguro o cyber insurance, pero claro. no se mezclen tipo compañía gringa. Estoy totalmente de acuerdo Efectivamente. con ustedes, me voy a unir a la campaña porque yo le digo riesgos cibernéticos o Sí, cyber, pero no, cyber me seguros, parece, de acuerdo. estoy de acuerdo. Así que vamos a presentar a nuestra expositora, quien, como les decía, yo la quise invitar a esta charla porque la escuché hablar de esto. La escuché hablar en una reunión por un asunto puntual y me llamó mucho la atención la claridad con que Marcela explica un seguro tan complicado, ¿no? Para nosotros, en general, todos los presentes aquí somos abogados y nos cuesta entender este lenguaje tan raro que hablan los ingenieros, digamos. Entonces, que alguien nos haga de traductor siempre es muy necesario. Marcela es la encargada de este tipo de riesgo en Willis para América Latina y es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, especializada en Derecho en esa misma universidad. Claro que sí, fue alumna de Gabriel Vivas, así que no sé si aprendió algo. Pero en fin, Yo creo que no, recibimos eso todo lo ha hecho ella solita, de mí no aprendió. quiero que recibamos a Marcela y no sé si te bastará con una media hora, 40 minutos, Marcela, para luego abrir un espacio a preguntas que dirigirá el profesor Vivas. Adelante, Marcela, por favor, y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias, Ricardo. Bueno, no, 40 minutos, 30, 35, 40 está perfecto para mí, no paso de ahí. Sí, yo soy abogada también, sí. Gabriel fue profesor mío en la especialización de Derecho de Seguros. Entonces, también los entiendo porque empecé en este seguro y me costaba entender, bueno, cosas que hablan los ingenieros de sistemas que uno no entiende. Entonces, yo trato de explicarlo de una manera, no es coloquial, pero sí en un lenguaje que un abogado pueda entender. Entonces, voy a tratar, vamos a ver qué tanto lo logro. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya la pueden ver? Listo, en este momento ya está. Perfecto. Bueno, cualquier tema, digamos, si se me para la presentación o cualquier inquietud, me interrumpen, por favor. Listo. Bueno, antes de hablar de seguro de riesgos cibernéticos, yo contextualizo un poquito. Primero, yo trabajo en un corredor, entonces yo soy muy enfocada a cómo le habla a uno un cliente, pero siempre le decimos a los clientes, bueno, primero miremos las vulnerabilidades, como por qué necesitamos este tipo de seguros, y lo pongo, obviamente, este mundo, este universo es muy grande, pero yo lo como que resumo en estos dos capítulos. El primero es toda la parte de información. Ahora los datos son muy importantes, siempre han sido muy importantes, pero ahora tienen un valor adicional, los datos electrónicos, toda la información que las empresas almacenan, las bases de datos, esta información se divide, bueno, ustedes saben muy bien, se clasifica, entonces la forma en la que clasifiquen la información, etcétera, esto es muy importante y relevante. Entonces la forma digamos, la información que tienen los clientes, eso también genera unos riesgos y genera una exposición. Entonces eso por un lado está la información. Por el otro lado está la dependencia de la red, que tanto dependen las empresas de los sistemas. Entonces yo siempre les digo, bueno, ubíquense y digan, bueno, si ustedes no pueden entrar a su correo electrónico, porque algo tan básico como el correo electrónico, o si ustedes no pueden entrar a digamos, al software por medio del cual operan, no sé, hacen los cálculos o emiten las facturas, ¿qué les puede pasar? Y ya pasándonos a un escenario muchísimo más avanzado, ya están todas las empresas, digamos, del sector industrial que tienen sistemas operativos, que son los sistemas de control industrial, que son los que operan, digamos, las plantas y el mundo físico. Entonces, aquí como para que nos contextualicemos un poquito, tenemos toda la parte de IT, que son los sistemas informáticos, y tenemos toda la parte de OT, que son los sistemas operativos. Por medio de un sistema operativo, uno maneja una planta, un oleoducto, una planta de producción, puede ser una planta de generación de energía, bueno, todos esos temas físicos, y por atacando un sistema de control industrial, los hackers pueden llegar al mundo físico, que esa es otra discusión, pero eso puede pasar. Ese fue el escenario de lo que le ocurrió a Colonial en Estados Unidos. A ellos les atacaron el sistema de control industrial por medio del cual manejaban el oleoducto. Les voy a pedir el favor si pueden poner los micrófonos en mute, que oigo como un ruido.
Gracias. Bueno, creo que todavía no. Pero bueno, entonces, eso era como también para contextualizarlos en esa parte, porque estos clientes, si hablamos con un cliente de, no sé, si uno habla con una empresa de petróleos o energía, el riesgo grande de ellos es ese que está en azul, es como toda la parte de sistemas de control industrial, y eso es algo que hay que mapear desde el principio, y es algo, bueno, me voy a adelantar un poquito, no, obviamente no voy a entrar en ese detalle, pero es algo que hay que revisar porque eso se está empezando a excluir en las pólizas de daños materiales, por ejemplo. Entonces, en todas las pólizas de daños materiales, a veces en responsabilidad civil, empezamos a ver exclusiones que dicen, bueno, no se cubren ataques cibernéticos y esas exclusiones se han empezado a extender. Entonces, muchas veces los clientes que tienen esta exposición, que tienen sistemas de control industrial, pueden tener un vacío de cobertura porque sus pólizas de daños materiales les están excluyendo ese escenario. Entonces, eso no es objeto de la cyber, pero ya más adelante como que les voy a contar qué medio de solución tenemos ahí. Entonces, también antes de explicar el seguro, a mí me gusta explicar cómo funciona el seguro. Acá no les voy a explicar las coberturas como tal, sino el funcionamiento del seguro. Entonces, existen unas causas que son los riesgos cibernéticos. Entonces, yo siempre le pregunto a los clientes, bueno, ¿cuál es un riesgo cibernético? Y todo el mundo contesta un ataque de un hacker, un virus, un malware, cualquier tema de esos. Pero ese no es el único riesgo cibernético o cyber risk que nos puede afectar. Tenemos los ataques de los hackers, también puede ser un error de un empleado manejando un sistema, un error de un empleado manejando una base de datos, se le publica esa base de datos, no maneja bien la información, incumple con las leyes de políticas de tratamiento de datos. Todo eso puede pasar y esos son riesgos cibernéticos. También las fallas de los sistemas, que un sistema deje de funcionar, bien sea no fue por un error ni por un ataque a un hacker, sino dejó de funcionar, una falla no planificada, eso también es un riesgo cibernético. La deshonestidad de los empleados. Aquí no pasándonos a la póliza de IRF, sino una deshonestidad de un empleado que genere un daño en un sistema o que genere una publicación de datos, también es un riesgo cibernético y también es algo que le tiene que preocupar a esta póliza. Y los incumplimientos de las leyes de protección de datos. Un empleado que por omisión o por desconocimiento de la ley no cumpla con las políticas y les inician una investigación, eso también es un riesgo cibernético. Entonces, esos riesgos cibernéticos no es lo que se aseguran como tal, sino que se aseguran son las causas que esos riesgos generan. Entonces, si ustedes revisan un clausulado de riesgos cibernéticos, ustedes van a ver que las coberturas están encaminadas a cubrir son las consecuencias, pero esas consecuencias siempre están amarradas a una causa. Entonces, ustedes revisan, no sé, el clausulado, uno de los clausulados que existen en Colombia, les van a decir, nosotros les cubrimos la interrupción del negocio derivada de un incidente cibernético. Entonces uno se va a la definición de incidente cibernético y en incidente cibernético tenemos falla de seguridad, que es todo lo de los hackers, y errores humanos. Ese es en la gran mayoría de los clausulados en Colombia. En clausulados de Londres encontramos adicionalmente en las definiciones de incidente cibernético o en las definiciones de las causas que generan la consecuencia, encontramos también las fallas del sistema. Entonces, siempre que nosotros comparamos como clausulados, tenemos que ir más allá de la simple cobertura, irse a las definiciones y revisar, bueno, dentro de mis definiciones, qué causas me cubren, porque a uno le pueden estar dando la misma cobertura dos aseguradoras, pero no se la pueden estar dando a uno siempre por la misma causa. A veces hay aseguradoras que solo cubren ataques de hackers, hay otras aseguradoras que ya se extienden a cubrir el tema de errores. Entonces, en este momento, si uno quiere una buena cobertura, siempre debería revisar que le estén cubriendo el tema de error humano. Hay una aseguradora, Chubb, a veces cubre fallas del sistema, esto lo hace por medio de endoso, y tienen que diligenciar un formulario especial para el tema de fallas del sistema, pero lo pueden hacer. Y si es un clausulado de Londres, pues la mayoría tienen esta cobertura. Entonces, un ataque de un hacker nos genera una exposición de datos, esa es la consecuencia. El error humano también nos puede generar una exposición de datos, o el ataque del hacker nos genera una interrupción del sistema porque no podemos acceder al sistema, o nos genera un daño en el sistema. Entonces, esa es la consecuencia la que se cubre y como, digamos, lo que aseguran en este momento las pólizas de riesgos cibernéticos. ¿Y qué es lo que paga el seguro? El seguro paga es el impacto negativo que sufre la empresa por esa consecuencia. Entonces, un ataque a un hacker se robó unos datos y ¿qué pasó con esos datos? Pues perdimos información de un tercero, ese tercero tuvo un perjuicio, nos presentó un reclamo, entonces la póliza que va a pagar. La póliza nos va a pagar los honorarios de los abogados y el perjuicio que le tengamos que pagar al tercero. Si perdieron una gran base de datos y quieren notificar a sus clientes, bueno, también les cubren los gastos de notificación. En Colombia es obligatorio notificar para las entidades financieras, pero para los que no son financieros no es obligatorio notificar. De todas formas, el seguro da la opción
de cubrir los gastos de notificación, independientemente si es obligatorio o no por ley. Y siempre hay que revisar de dónde es la información de las personas, la información que se publica, de dónde son esas empresas o personas, porque dependiendo del territorio donde sean esas empresas o personas, van a tener que cumplir con las leyes de protección de datos de esos territorios. Entonces, eso es algo que hay que mirar, pero los seguros siempre cubren esos gastos de notificación. Entonces, tenemos una causa que genera una consecuencia y esa consecuencia genera un impacto. El seguro nos va a pagar ese impacto, que es el tema económico. También, antes de hablar del seguro, siempre le decimos a los clientes, miren, el seguro es como un colchón, es como yo le digo el broche de oro a la estrategia de ciberseguridad porque no es la solución. El seguro es ya cuando ocurrió el evento, cuando pasó el tema negativo y el seguro quiere cubrir el impacto para evitar que las empresas cierren su negocio por un tema económico, pero el seguro no es como la solución. A veces los clientes quieren tomar el seguro para evitar la ocurrencia de estos eventos o creen que este seguro cubre costos para analizar sus seguridades cibernéticas. Esto no pasa, el seguro es un tema para indemnizar. Entonces, esa es como la explicación. Ahora sí, pasemos al seguro. Este seguro, obviamente hay muchos clausulados en Colombia, hay diferentes productos, pero este les va a explicar como el marco general de lo que existe. Acá en riesgos cibernéticos vemos, no es como en Diano o como en otras pólizas que los clausulados se pueden parecer mucho. Acá los clausulados son diferentes, compararlos no es tan fácil, se puede hacer, al final todos pretenden cubrir lo mismo, pero cada uno tiene como sus matices. Entonces aquí como que cubrimos el marco general de ese seguro. Entonces tenemos 3 capítulos diferentes. El primero es todo lo relacionado con reclamos de terceros, funciona como una póliza de responsabilidad civil extracontractual. El segundo es el de pérdidas propias, digamos, digamos, los daños que se causen directamente al asegurado. Entonces, el primer capítulo, por lo general, no siempre, funciona por claims made. Entonces, si queremos afectar alguna de esas coberturas que están en ese capítulo, la modalidad es claims made. El segundo es ocurrencia. ¿Vale? Entonces, claims made para el tema de terceros, ocurrencia si es un tema propio, puede que en un mismo evento afectemos ambas coberturas, entonces ahí hay que ver, digamos, dependiendo de lo que queramos que nos paguen, pues toca ver en qué momento ocurrió y si cumple con el tema de la retroactividad en el caso del claims made, o si todavía está vigente la póliza en el caso de ocurrencia para pérdidas propias. Y hay un tercer capítulo que es todo el tema de gastos asociados, que es la parte de respuesta a incidentes, que son los costos de expertos que necesita el cliente que necesita el asegurado para manejar la situación. Entonces voy a pasar por cada uno de estos capítulos explicando brevemente las coberturas y pues voy a poner ejemplos, etcétera, pero voy a, digamos, dividirme en esos 3 capítulos. El primer capítulo de reclamos de terceros. La primera cobertura, que es la más importante, acá van a ver en cada clausulado, si después se van a poner a revisar clausulados o ya lo han hecho, cada uno lo llama de una forma diferente. Entonces estos nombres acá son como o la recopilación o como el resumen de lo que encontramos en el mercado, pero muchas veces tienen nombres diferentes. Entonces, el primero al que nosotros le decimos responsabilidad por violación de privacidad o violación de seguridad. Entonces, en cuanto a violación de privacidad, cuando hablamos de privacidad hablamos de publicación de datos. Entonces, ¿qué le puede pasar a un tercero o digamos, qué le puede pasar al asegurado? El asegurado lo atacó un hacker, le robó la información de sus clientes y la publicó. Uno de sus clientes tenía una información sensible, esa información se publicó y debido a esa publicación, ese cliente perdió unos contratos. Entonces el cliente lo que va a hacer es presentar un reclamo en contra de la empresa que era la custodia de sus datos, presentarle un reclamo y pedirle un perjuicio. En la póliza, ¿qué va a hacer? La póliza cubre los gastos de defensa, como en cualquier póliza de responsabilidad civil, y el eventual perjuicio que tengan que pagarle al tercero. Por terceros, obviamente siempre hay que revisar la definición de tercero, pero usualmente tercero cubre empleados, cubre clientes, proveedores, cualquier, digamos, la mayoría de las veces cubre también empleados, pero pueden ser clientes, proveedores o un tercero que no tiene nada que ver con la compañía. Entonces, acá también aclaro otra cosa, que no necesariamente tenemos que llegar a instancias judiciales, no necesariamente tiene que haber un proceso judicial o de arbitramiento, sino cubre, puede ser proceso judicial, arbitramiento, conciliación, o simplemente hay una carta por escrito del tercero presentándole un reclamo al asegurado, y eso ya basta como para que se entienda por un reclamo a un tercero y para que la aseguradora pueda pagar. Eso por la parte de privacidad, que es toda la parte de si se les publican, se les dañan los datos, se les pierde. También está el tema de falla o violación de seguridad. Y esto es que si la empresa asegurada tiene, digamos, ingresó un virus a sus sistemas y esta empresa asegurada envió un PDF a uno de sus clientes y ese PDF venía contaminado con un virus.
Cuando el virus ingresa a los sistemas de su cliente y el cliente contrata a un forense para que investigue qué fue lo que pasó y se dan cuenta que el virus venía del PDF que el asegurado envió, el tercero le va a presentar un reclamo. O sea, acá la póliza le va a pagar los gastos de defensa y el eventual perjuicio que haya sufrido ese cliente o tercero o proveedor. El perjuicio puede ser, se le paralizó el sistema y tuvo un lucro cesante, puede ser, se le publicó una información y él también tuvo reclamos de terceros, puede ser cualquier tipo de perjuicio que que está derivado al evento que venía, digamos, en este caso el virus que venía de parte del asegurado. ¿Listo? Eso, digamos, ese es como el más grueso de este capítulo. También hay otra cobertura que se llama responsabilidad por medios electrónicos o responsabilidad por medios digitales, bueno, dependiendo del clausulado, y esto es que toda la responsabilidad que las empresas tienen por lo que publican o en su página de internet o en redes sociales. Entonces, si publican un artículo, pues son responsables por el contenido de este artículo, y si alguien leyó el artículo y dice, no, eso afecta a mi buen nombre, entonces voy a presentar un reclamo en contra de la empresa que publicó ese artículo, eso va a estar cubierto por medio de la póliza. Tiene que ser la página de internet del asegurado o sus redes sociales. Entonces, cualquier tipo de reclamo de propiedad intelectual, injuria, calumnia, violación de derechos de autor, bueno, cualquier tema relacionado va a estar cubierto por medio de la póliza. Acá hay una exclusión, siempre se excluye cualquier tema de secretos comerciales. Si lo que, digamos, lo que está en juego, en el reclamo está en juego, un tema de secretos comerciales, eso siempre se excluye. Y la última cobertura en este capítulo de terceros son los gastos relacionados con investigaciones. Entonces, si al asegurado le inician una investigación porque incumplió con la ley de protección de datos, esa investigación va a ser cubierta. Si eventualmente le imponen una multa por incumplir con esa ley de protección de datos, la multa está cubierta siempre. Yo sé que acá hay una zona gris y yo sé que podemos entrar en esa discusión, pero siempre que esa multa sea asegurable por ley. Entonces, lo que dicen las aseguradoras es, yo le doy la cobertura siempre que la ley me lo vaya a permitir. Entonces ahí, digamos que entran en la zona gris, pero dicen, bueno, si el ente que impone la multa no permite que esa multa sea pagada por medio del seguro, entonces no está cubierto, pero si no hay problema, sí se va a cubrir. Hasta ahora no hemos tenido siniestros relacionados con ese tema, entonces no hemos podido probar esa cobertura, pero la cobertura existe en la mayoría de los clausulados. Obviamente clausulados como el de Suramericana o por ejemplo creo que SBS no lo cubren porque ellos tienen digamos, ellos dicen que las multas son inasegurables por ley, pero hay otros clausulados como el de Chubb y el de Zurich que sí lo cubren. Entonces es algo que se puede cubrir y al momento del siniestro yo creo que lo que siempre le decimos a los clientes es que al momento del siniestro vamos a probar si efectivamente puede asegurarse o no. Aquí también hay un tema de PCI, que es todo el tema de cumplimiento de las políticas de tarjetas de pago, que si el cliente maneja tarjetas de pago y cumple con las políticas de PCI, se puede extender la cobertura a asegurar esas multas derivadas del incumplimiento de estas políticas. Pero no está, digamos, como tal en los clausulados, sino es algo que por lo general se extiende. Entonces, eso por el capítulo de terceros. Para afectar cualquiera de estas coberturas, tenemos que tener un reclamo de un tercero. ¿Listo? Ahora, pérdidas propias. ¿Qué es lo que puede afectar directamente al asegurado? Entonces, un malware, bueno, yo aquí les voy a explicar un poquito la terminología malware, ransomware, en términos abogados. Entonces, un software es algo que nos permite ejecutar unas tareas en un computador. Yo sé que las personas de sistema siempre me molestan porque lo explico de una manera muy sencilla, pero así es la forma en la que uno lo puede entender. Entonces, nosotros tenemos en nuestro computador un software que es lo que nos permite ejecutar unas tareas. Un malware es ese mismo software, pero malicioso. Y un ransomware es ese mismo malware, pero que pide una extorsión a cambio. Entonces ingresó el malware y el malware nos llegó un mensaje diciendo, mira, le encriptamos esta información y para poder desencriptarla nos tiene que pagar 100 bitcoins. Eso, ahí el malware se convierte en ransomware. También existe algo que se llama denegación de servicio. Esto es que el hacker envía varias solicitudes a un sistema y lo que hace es bloquearlo, evitando que los usuarios legítimos puedan ingresar a ese sistema. Esos son como de los que más vemos en los clausulados, pero de todas formas, yo siempre digo, cualquier ataque del hacker, al final los clausulados a veces ponen que tiene que ser un ataque de negación de servicio, un malware, un virus, pero al final lo que dicen es que cualquier falla de seguridad va a estar cubierta. Entonces el hacker se inventó, no sé, cualquier tipo de suplantación de identidad, porque suplantación de identidad hay muchísimas, eso va a estar cubierto. En suplantación de identidad también tenemos el tema del phishing, que es cuando digamos, se suplanta, se simulan un correo del banco y le dicen al cliente, haga clic acá para actualizar sus datos. Eso es phishing, como que están pescando
tratando de pescar diferentes víctimas. Hay spear phishing, que son phishing dirigidos. Bueno, hay un montón de temas, pero todo eso está cubierto. Yo siempre digo ataques de hackers en general, como para no enredarse, pero sí quería como comentarles eso, ya para más adelante ver la parte de extorsión cibernética. Pero digamos acá, ingresó un malware a los sistemas y ese software, digamos, ingresó el malware y dañó el software por medio del cual una empresa hace unos cálculos. Entonces la empresa no puede calcular, no puede hacer su actividad y tiene que entrar a reparar ese software. Entonces lo que cubre el seguro es la reparación de ese software, contratar expertos para manejar la situación. Entonces de entrada puede contratar un forense para que el forense investigue y le diga qué tipo de malware lo está atacando, cómo limpiarlo, cómo eliminarlo, cómo contener para que no se propague, cómo remediar la situación. Todo eso va a estar cubierto por medio de la póliza. También, si tienen que alquilar un equipo, si tienen que alquilar un software mientras reparan el que se perdió, todo eso va a estar cubierto. Entonces, lo que tengan que hacer para volver a la situación en la que estaban antes que ocurriera el evento. Este seguro es también de carácter indemnizatorio, entonces tampoco, digamos, excluye el tema de mejoras. Si el cliente decidió reemplazar el software que se le dañó por uno mejor, y aquí yo siempre digo, es normal que reemplacen el software por uno mejor. Por ejemplo, si a mí me roban mi celular, probablemente después cuando me compre otro me compraré una versión ya nueva, porque pues da la versión que me robaron ya es muy vieja, eso puede pasar. Pero el seguro me cubre como si yo estuviera comprando el celular que me robaron. Entonces lo mismo pasa en este caso. Me cubre como si el asegurado estuviera comprando el mismo software que se dañó. Si el software que se dañó no está disponible y ya esa versión no existe y tienen que comprar una adicional, si esa adicional representa unas mejoras adicionales, esas, digamos como que se hace un cálculo y se hace un ajuste y no se le cubren esas mejoras adicionales. Eso es algo que, digamos, a los asegurados siempre hay que explicarles muy bien, porque cuando tenemos siniestros muchas veces tienden a pasar esas mejoras por medio del siniestro. Dicen, bueno, nosotros decidimos contratar este equipo adicional que tiene estas funciones especiales que antes no teníamos para evitar que nos ocurra un evento nuevamente. Hay que enseñarles a distinguir, no, qué es lo nuevo que usted está adquiriendo, que eso no se cubre, y qué es lo que en serio tenía que hacer para poder recuperar la situación, que eso sí es lo que efectivamente se cubre. La siguiente cobertura es la interrupción del negocio, bien sea por una falla de seguridad o por un error. La mayoría de los clausulados cubren un error, entonces un empleado se equivocó actualizando un sistema y lo que hizo fue apagar el sistema. Entonces, la empresa no puede acceder al sistema y no puede operar, no puede funcionar, entonces la póliza le va a cubrir la pérdida de ingresos, el lucro cesante, la pérdida de utilidades brutas que deje de percibir en ese periodo de tiempo. Acá es muy importante aclarar, y ya más adelante lo vamos a ver en exclusiones. No sé si alguien tiene una pregunta o quiere decir algo. Ok. Más adelante en exclusiones lo vamos a ver, pero aquí se cubren los ingresos que hubieran entrado en la empresa en ese periodo en el que no pudo acceder a los sistemas. Por ejemplo, nosotros tuvimos un siniestro de una empresa que también tenía la actividad de seguros, y lo que ellos hicieron fue calcular los seguros que dejaron de vender, pero calcularlos más o menos a 20 años. Ellos decían, bueno, este seguro me hubiera rentado la prima de 20 años y ellos querían que esos 20 años se les recuperara. Y no, el seguro lo que paga es la prima, por ejemplo, que el cliente le hubiera pagado en este año y en este periodo de tiempo en el que no le pudo prestar el servicio. Eso es algo que hay que limitar y que siempre hay que explicar muy bien, porque esto no se puede extender a futuro. Esta póliza tiene un deducible en dinero para las otras coberturas, usualmente ponen un deducible en dinero, y para esta cobertura ponen un deducible en horas, que normalmente el estándar del mercado es 12, pero ahorita digamos, este ramo está muy duro, estamos siendo muy afectados, la capacidad está bastante comprometida, entonces están subiendo esas 12 horas a veces a 24 horas, y ya cuando está terrible el cliente, pues le ponen 48. Pero usualmente se pone el deducible en horas, entonces las primeras 12 horas, por ejemplo, no se le van a pagar esos ingresos que dejó de percibir, pero sí se le van a cubrir a partir de la hora 13. Y además el seguro cubre gastos de interrupción. Entonces, todo lo que tengan que hacer para manejar la interrupción, que tuvieron que contratar un forense, tuvieron que contratar un equipo, tienen que pagarle horas extras a los empleados, todo lo que tuvieron que hacer para poder recuperar la situación. Y la siguiente cobertura es la extorsión cibernética. Entonces, si un ransomware ingresa a los sistemas, les encripta la información y no pueden acceder a esta información y les dice, págueme 10,000 bitcoins para yo desencriptarle la información. El seguro da la posibilidad que el cliente o el asegurado pague esa extorsión, y en la mayoría de los clausulados funciona por reembolso.
pero aquí hay que tener en cuenta que, uno, el asegurado tiene que avisar a la aseguradora tiene que darle su ok, la aseguradora tiene que decir, listo, yo estoy de acuerdo, la mayoría de las aseguradoras exigen que el asegurado contrate un forense para que le ayude a investigar el tipo de ransomware que lo está atacando, revisar si ese ransomware era muy dañino, entonces efectivamente a veces pasa que pagan la extorsión y no se puede desencriptar la información. Entonces, primero exigen hacer una investigación, contactar a la aseguradora, tener el ok de la aseguradora y ahí sí, el asegurado puede hacer el pago y ese pago se cubre. También se cubren en la mayoría de los clausulados los costos en los que incurra para negociar, digamos, puede contratar una empresa que le ayude a lidiar con el hacker, a revisar cómo hacer la negociación, a ver cómo hace, digamos, cómo hace el pago en bitcoins, porque pues una empresa normal puede que no sepa cómo utilizar este tipo de criptomonedas. Acá también hay un tema legal, no sé si se lo están preguntando, pero bueno, muchos sabemos que el tema del pago de extorsiones está prohibido, pero eso, digamos, la ley dice que es la extorsión cuando se trata de secuestro de personas, no habla de secuestro de datos. Entonces, mientras eso siga siendo de esa forma, ese como que medio vacío, ese no es un vacío, sino eso ya es un tema ya de lenguaje que la ley no prohíbe expresamente el pago por secuestro de datos. En ese caso sí se puede hacer hasta el momento. En mi opinión, yo creo que eso va a cambiar porque obviamente esto es incentivar una organización ilícita al final y pues eso al final no está bien. De hecho, los casos de ransomware que nosotros hemos tenido de clientes, los clientes deciden no pagar la extorsión. Entonces, si el cliente decide no pagar la extorsión, pues afectaría la primera cobertura, que es la de recuperación del sistema, repararlo, etcétera. No es que la póliza les obliga a hacer el pago de la extorsión, sino que les da la posibilidad. Si el cliente decide no hacer ese pago, pues afectamos las otras coberturas. Y la última cobertura de este capítulo es la de daños a la reputación. Tradicionalmente, los seguros, la mayoría de los seguros cubre es contratar un experto en relaciones públicas para que les ayude a manejar la situación. Este tipo de, digamos, cuando ocurre un evento de esta naturaleza, lo clave está en que el asegurado tome buenas decisiones, sepa de qué manera avisar a sus clientes, sepa de qué manera avisar a los accionistas, a los medios, etc. Entonces, para eso la póliza da la posibilidad de contratar un experto en relaciones públicas para ayudar a manejar esa situación. Excepcionalmente, hay un clausulado en Colombia y en Latinoamérica que cubre el lucro cesante derivado del daño a la reputación. Entonces, si el cliente, pues, si digamos el asegurado puede demostrar que digamos, porque lo atacó un hacker, perdió unos contratos y esos contratos le representaban un dinero, eso sí va a estar cubierto por medio de la póliza, pero siempre que el asegurado pueda demostrarlo. Eso es un clausulado en donde lo hemos visto, pero bueno, por eso lo menciono. Listo, entonces ahora el tercer capítulo, y este para mí es el capítulo más importante. ¿Por qué? Porque para que afectemos el primer capítulo tenemos que tener un reclamo en tercero. Para que afectemos el segundo capítulo tenemos que tener o un daño efectivo en un sistema que ya sabemos qué es lo que pasó, o una interrupción del negocio que no tenemos acceso a los sistemas, o me está atacando un ransomware y me están pidiendo un dinero a cambio. Pero muchas veces el panorama no es tan claro y los clientes no, o las empresas o los asegurados no tienen claro qué es lo que les está pasando. Muchas veces los asegurados a nosotros nos llaman y nos dicen, miren, no me funcionan los sistemas, pero no tengo ni idea si fue un error, si es un hacker, si qué es lo que está pasando, no tengo ni idea, y esa es la mayoría de los casos. Digamos, de entrada, no tienen como una forma de identificar cuál es la consecuencia y por ende no podemos afectar las otras coberturas. Al principio el seguro no era muy claro en este capítulo y muchas veces no tenía esta parte de respuesta a incidentes, y para poder acceder a los expertos, por ejemplo en el caso de pérdida de activos digitales, para poder acceder al experto teníamos que tener un daño en un sistema, pero si el cliente no sabía ni qué sistema era el que se estaba viendo afectado, entonces no tenía el acompañamiento de la póliza, sino hasta que ya tuviera identificado qué era lo que iba a pasar. Entonces, para eso tenemos este capítulo, para tener un acompañamiento de primera mano desde que ocurre el evento. Nosotros hicimos en Willis hicimos un estudio de todos los siniestros que hemos recibido a nivel global en el 2020 y salió que en un 63% las empresas afectaban únicamente esta cobertura. Entonces es como más del 50% y además se quedaban únicamente en esta cobertura. Entonces, ¿esto qué es? Apenas ocurre el evento,
el asegurado tiene la posibilidad de contratar un experto forense para investigar qué es lo que está pasando, para saber, bueno, es un hacker, fue un error, es un hacker, qué sistema se me afectó, de qué manera se afectó, cómo puedo hacer para contenerlo. La parte de la contención es muy importante. Entonces, contener para evitar que se siga propagando. Si nos dimos cuenta que se nos perdió una información muy importante, podemos contactar a un experto, un abogado experto en privacidad que nos ayude a investigar, bueno, qué tipo de información se nos publicó, nos van a imponer multas, tenemos, digamos, empresas de otros países, cómo funcionan las leyes de protección de datos en esos países, qué tipo de multas nos pueden imponer y bueno, les puede ayudar a manejar la situación. También pueden acceder a un experto en crisis que les ayude como a manejar toda la crisis. La mayoría de las aseguradoras, yo creo que todas en Colombia tienen una línea 24/7. Entonces, el asegurado puede llamar a esa línea 24/7, ahí les contesta un experto en crisis y el experto en crisis les va a ayudar como a dirigir lo que está ocurriendo. Entonces, el experto en crisis les va a decir, bueno, ¿qué es lo que pasó? En este caso, ustedes tienen que contratar un forense, llamen a esta firma, tienen que contratar un abogado, llamen a esta firma, tienen que contratar un experto en relaciones públicas, llamen a esta firma. Y digamos, cada aseguradora que tiene su línea 24/7, ese experto en crisis con el que ya han acordado también tiene un panel, digamos, dispuesto para los asegurados. La mayoría de los asegurados usa ese panel, hay otros que ya tienen su propio panel. Si digamos estamos hablando con un banco o con una empresa de energía, es natural que este tipo de empresas ya más grandes ya tengan este tema pensado y ya digan, bueno, en el caso de un siniestro o de un ataque de un hacker, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en esos casos, lo ideal es hablar con la aseguradora y decirle, bueno, este es el panel con el que nuestro asegurado trabajaría para que, digamos, al momento de ocurrir un evento no tengan problemas con la autorización de la aseguradora en cuanto a los costos de los expertos, etcétera, digamos, para que el manejo sea muchísimo más rápido. En los siniestros que hemos tenido hemos visto que esto, digamos, puede ser el mayor obstáculo porque, por ejemplo, el área de seguros tomó la póliza, ellos conocen perfectamente el seguro, pero los de tecnología no tienen ni idea que tienen un seguro. Entonces ocurrió el siniestro y los de tecnología tomaron decisiones, contrataron empresas y al final cuando vamos a pasar el siniestro a la aseguradora dice, bueno, tenían que tener mi aprobación porque como en la mayoría de los seguros, cuando uno contrata a un experto, uno tiene que tener la aprobación de la aseguradora puede objetar el siniestro en ese caso, si no contactaron a la línea 24/7 y si no trabajaron con su panel. Entonces ahí es muy importante como alinear, y ya esto se sale un poquito del seguro, pero se los digo es por experiencia, como alinear todas las partes para que sepamos qué hacer en el momento de un siniestro, porque las aseguradoras dan su panel, pero tienen que trabajar con él o tienen que avisar con quién van a trabajar. También acá se cubren los gastos de notificación, como les decía, si se publicaron una base de datos grande, tienen la posibilidad de avisarle a las personas que se pueden ver afectadas. Avisar no es solo mandar un mail, pueden hacerlo así y hemos visto, digamos, a mí hace un año creo me llegó un mail de la TAM diciendo que se les habían robado unos datos y que mis datos podían estar ahí dentro de esos datos que se robaron, pero muchas veces lo ideal es, además de notificar, crear un call center para que las personas afectadas también puedan llamar dependiendo de la criticidad de la información que se haya publicado, para que las empresas también puedan llamar y les puedan dar como algún tipo de atención. Digamos, esa es la mejor forma para poder llegar a evitar que haya un reclamo en un futuro o para poder ayudar, digamos, a los terceros o a las empresas de las que se vio afectada la información. Entonces, para mí, este es el capítulo como más relevante en este momento porque es el que nos ayuda al principio y ahí es donde hemos visto que las empresas tienen como la mayor necesidad. Listo, ahí es a grandes rasgos lo que cubre un seguro de riesgos cibernéticos. Obviamente, todo eso tiene matices, todos, digamos, hay blancos, o sea, digamos, hay grises, hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que varían de un clausulado al otro. Como les decía, no todos cubren las multas, por ejemplo, no todos cubren, bueno, casi nadie cubre el tema del lucro cesante en el daño a la reputación, no todos cubren la causa, el error como una causa, casi nadie cubre la falla del sistema como una causa. Hay cosas que se pueden negociar y modificar, entonces digamos, este es como el marco general de un seguro, tiene sus matices que se pueden cambiar, pero pues al final este es como la intención. Entonces ahora para terminar, ¿cuáles son las exclusiones o qué es lo que no cubre este seguro? Primero, el robo de dinero y títulos valores. Si la consecuencia del evento es que se perdió dinero o se perdieron títulos valores, bueno, como sabemos, esto tiene que ir por el capítulo de crimen por computador de la póliza de IRF. Por eso es que no se cubre en esta póliza. Muchas personas tienden a confundirlo porque hablamos de hackers. Entonces, si se entró un hacker y me robó dinero, entonces uno, al hablar de hacker, uno dice, bueno, póliza de riesgos cibernéticos, pero al final no,
porque la consecuencia no está dentro de las que yo mencioné, que es lo que pretende cubrir esta póliza y además se cubre por medio de otra póliza. Lesiones personales o daños materiales tampoco se cubre. Como les decía, si atacan los sistemas de control industrial y explota la planta, si hay lesiones personales, eso tiene que ir por la póliza de RC, o si son daños materiales, el daño físico a la planta, eso debería ir por la póliza de todo riesgo de daño material. Acá dejo un asterisco y esto puede ser objeto de otra sesión porque si no me demoraría otra hora hablando de esto. Esto sí se puede cubrir por medio de la póliza de cyber de una manera excepcional. Hemos visto al principio, tratamos de negociar con los mercados de daños materiales cuando empezaron a excluir los riesgos cibernéticos, digamos los daños materiales derivados de un riesgo cibernético, tratamos de negociar con ellos y hemos visto que los mercados de daños, y ahora RC está empezando a pasar, no quieren tener nada que ver con riesgos cibernéticos, entonces están excluyendo y los clientes quedan con un vacío de cobertura. Entonces hay casos de clientes grandes, empresas de energía, empresas de petróleo, que sí es necesario cubrir ese vacío que les queda por medio de una póliza de riesgos cibernéticos. Esta cobertura se encuentra únicamente en Londres, digamos los mercados ahorita en Latinoamérica no tienen el interés de cubrir los daños materiales por medio de la póliza de riesgos cibernéticos, pero sí es algo que hemos encontrado en Londres. Entonces es algo que existe, por eso dejo el asterisco, pero es un tema ya, digamos, excepcional. Esta póliza también excluye responsabilidad profesional, responsabilidad civil profesional o contractual. Responsabilidad civil profesional, pues también hay un seguro que cubre esta parte y acá hay una matiz, por ejemplo, cuando las empresas son de tecnología. Entonces, si una empresa que presta servicios de tecnología, lo que tiene que hacer es contratar un Tech PI. Bueno, depende de la aseguradora el nombre que le dan. Por ejemplo, Chop tiene una, no sé si ellos le dicen Tech PI, pero tienen una póliza de PI que tiene coberturas de cyber. Hay otros que tienen pólizas de cyber que tiene coberturas de PI, pero esa póliza se puede encontrar combinada porque es una zona muy gris, digamos, en ese tipo de empresas que prestan servicios de tecnología, es una zona muy gris cuando prestan sus servicios profesionales o cuando realmente los ataca un hacker y afectan a un tercero. Entonces, como es una zona tan gris, lo ideal es comprar una póliza que tenga ambos componentes. De resto, para otras actividades que ya no tienen que ver con tecnología, ya es muy claro que la responsabilidad civil profesional no la cubre o la contractual. Las multas, otro tipo de multas que no tengan que ver con las multas de incumplimiento de leyes de protección de datos no se cubren. Las pérdidas indirectas o daños consecuenciales, como se los expliqué, digamos, las pérdidas derivadas de las pérdidas no lo va a cubrir. Los actos intencionales sí se cubren, digamos, el fraude de los empleados sí se cubren, salvo cuando están en conexión con el equipo directivo. Si un empleado operativo con conocimiento del directivo suspende o daña los sistemas y genera un daño, eso se excluye. O si el mismo director, digamos el director de tecnología, sabe cuáles son las vulnerabilidades y él mismo apaga los sistemas para generar un daño a la compañía, eso tampoco se cubre. Pero si es el operativo solo el que decide, bueno, yo voy a generarle un daño a esta empresa y voy digamos, a afectar o apagar estos sistemas, eso sí está cubierto en la mayoría de los clausulados. Hay unos que no, hay aseguradoras que no lo cubren, pero la mayoría de los clausulados sí. Y actualizaciones o mejoras del sistema, que yo creo que ahorita ya lo expliqué. Entonces, obviamente cada clausulado tiene como 20 exclusiones, pero hay muchas que son un poquito, como ya uno, digamos, son un poquito obvias, entonces aquí como que escogimos las 7 más relevantes. Listo, entonces yo creo que voy a dar espacio para preguntas. Este es como a grandes rasgos lo que es una póliza de riesgos cibernéticos. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, bastante clara. Yo quiero resaltar un par de puntos. El tema es un universo de coberturas que más que nunca, por ser un producto relativamente nuevo, como bien lo destacó Marcela, pues hay que precisar cuál de ellas se tienen o no se tienen. Discusiones enormes. Bien se planteó el tema de más allá del tema de si las pólizas cubren o no multas, es la inasegurabilidad o asegurabilidad de las mismas. Y en ese sentido, pues quiero destacar que se une a Chile y a Perú, en este momento Brasil, con la circular 637 de julio, en la cual en Brasil también entra la ley a decir específicamente que las multas son asegurables en el seguro de responsabilidad civil. Nos queda Argentina con la duda de si la norma es imperativa o no, y el resto estamos en el problema de su discusión, tal como lo ha planteado Marcela. Entonces, pues hay muchos puntos de qué hablar y en este momento pues voy a empezar a ceder la palabra. Doctora María del Pilar, un placer verla y por favor adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos, qué placer verlos. Marcela, felicitaciones, muchas gracias por tu exposición.
Yo siempre he tenido aquí una duda, apenas recientemente he estado trabajando en algunos siniestros o potenciales siniestros bajo esta póliza, pero mi duda en general cuando se refiere a la colocación de los seguros en general de las entidades financieras, pues yo veo que todavía hay mucha, digamos, duplicidad en las coberturas que puede generar el programa completo de infidelidad y riesgos financieros con su cobertura de infidelidad, su cobertura de responsabilidad profesional y su cobertura de crimen por computador y los clausulados que las aseguradoras ofrecen bajo cyber. ¿Cómo ves tú ese tema? Porque yo encuentro algunos aspectos que claramente están excluidos bajo el programa, digamos, de infidelidad y riesgos financieros, como sería, por ejemplo, lo relacionado con la exposición o la pérdida de datos. Pero en otros frentes encuentro que sigue habiendo mucha duplicidad en esa materia y que inclusive puede generar complicaciones en infidelidad, por ejemplo, o en RC profesional, que si bien se excluye aquí, pues ahí también encuentro una zona muy gris porque cuando uno piensa los perjuicios, por ejemplo, que se le causan a los clientes de un banco, generalmente están bajo el marco de la responsabilidad contractual, pues porque con el cliente hay un contrato. Entonces, digamos que mi pregunta para ti y mi solicitud es que nos cuentes un poquito tu impresión sobre esa potencial duplicidad entre las coberturas y cómo la han manejado ustedes. Muchas gracias. Claro que sí, hola María del Pilar. Claro que sí, ahí tienes un punto muy importante. Nosotros hacemos algo que es un análisis de coberturas por eso mismo, porque le decimos al cliente, bueno, los riesgos cibernéticos están en todo. Al final, esto no es algo aparte. Digamos, nosotros podemos ver temas de riesgos cibernéticos en la póliza de BBB o en la de IRF o en la de D&O. Entonces, estas pólizas al final pueden terminar o cubriendo algo o excluyéndolo. Entonces, siempre le decimos a los clientes, lo ideal es hagamos un panorama de ustedes qué tienen o no cubierto. Lo que hemos encontrado es en la IRF, bueno, en la BBB, en la parte de RC profesional, ahí hay toda clase de como zonas grises, porque obviamente lo que tú dices, si incumplen el contrato que tienen con un cliente, obviamente eso puede pasar por responsabilidad civil profesional y puede pasar también por la cyber dependiendo de la causa que lo genere. Eso por un lado en la BBB y en la parte de responsabilidad civil profesional, ahí hay todo un universo. En la IRF encontramos únicamente como duplicidades en la cobertura de es que se me olvidó cómo se llama, reposición de, creo que de activos. Reposición de títulos, valores, Sí, o qué, sí. sí, reposición de títulos valores. Hay muchos clausulados que dicen que cubren la reposición de estos títulos valores y digamos, si el que dañó, digamos, pero habla de un tema electrónico, entonces en la parte de crimen por computador. Si el que los dañó fue un hacker, ahí tienes una coexistencia de coberturas entre la cyber y la de crimen por computador. Entonces, en las que más encontramos es la de crimen por computador y en la D&O también. En la D&O en toda la parte de gastos. Gastos de defensa, por ejemplo, si el que tomó la decisión errónea fue el director de tecnología, él dijo vamos a actualizar los sistemas y los sistemas se dañaron, eso puede ser un siniestro de D&O y también de cyber. Entonces lo que hemos visto es, muchos clausulados de cyber pueden tener, algunos dicen que operan en exceso de las otras pólizas. Entonces si el objeto del siniestro va encaminado a un, digamos, al reclamo en contra del director, pues ahí nos vamos por D&O. Si va encaminado más un tema de crimen por computador, ahí opera primero esa y la cyber es como más residual. En los casos en donde el clausulado no dice eso, nosotros le sugerimos incluirlo para que no haya una coexistencia de coberturas. Y lo que estamos viendo también, la tendencia del mercado es que están empezando a excluir cyber. Entonces, eso es un nuevo trabajo para nosotros, porque, por ejemplo, en la D&O ya empezaron a incluir unas exclusiones de cyber, pero para mí no son muy claras. Y lo que nos preocupa es que al final le terminen excluyendo algo adicional al cliente que no vaya a estar cubierto por medio de la cyber. Entonces, siempre hay que revisar, digamos, hemos visto por exclusiones nuevas, que es también lo que yo decía en la póliza, en las pólizas de daños materiales, están empezando a excluir cyber, pero no saben de qué manera lo excluyen. Es como, son unas zonas grises. Entonces, por eso nosotros siempre decimos, leamos todas las pólizas y hacemos un mapita y decimos, aquí tenemos vacíos, acá no, y cuáles se pueden suplir por medio de la cyber. Y para las coexistencias, hagamos una aclaración que la cyber opera en exceso. Eso es lo ideal. Obviamente, como tú dijiste, esto está en desarrollo. Este producto es relativamente nuevo. Bueno, frente a una D&O, una IRF, es nuevo.
Entonces, obviamente, los mercados se están ajustando y ahorita con el 2020, en todo el tema del COVID, pues el mercado se revolucionó con el tema de los siniestros y yo creo que no nos dejó llegar a un punto de equilibrio como si lo tenía, por ejemplo, la D&O, que ya los clausulados ya están mucho más establecidos, ya están mucho más como entendidos. El tema de cyber yo creo que todavía tiene mucha tela por cortar, por así decirlo. Yo ahí quiero Mil hacer, gracias, Marcela. yo ahí quiero hacer una pequeña anotación. Y es para el manejo del tema de las coexistencias eventuales, hay que tener en cuenta dos situaciones. Una, cuál es el bien asegurado y otra, quién es el asegurado. ¿Por qué? Porque la forma de separar computer crime de la cyber, conceptualmente, aunque sea el mismo medio, es que el uno, el bien asegurado, es el dinero y el otro es la información, como ya se dijo. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo punto que pueda generar o no los cruces es quién es el asegurado. ¿Por qué? Porque es que el punto genera una discusión enorme y es que la cyber, sobre todo en su parte de PI, no en pérdidas de primera parte, sino en pérdidas de tercera parte, normalmente cubres a la empresa. Entonces, en ese sentido no hay duplicidad con la D&O, que si además lo excluyen de la D&O, como lo estamos viendo, lo que queda es fuera la responsabilidad personal, pero depende mucho de quién se ha calificado como asegurado, porque incluso en la cyber, el problema que tiene es si se incluye como asegurados a los directivos, caso en el cual una actitud dolosa del directivo genera la no cobertura. Entonces, a veces está la disyuntiva de si se incluyen o no tanto a la empresa como al directivo. Y ahí es donde nos lleva eventualmente a poder separar. Pero esos son los dos puntos que hay que mirar de forma general para ajustar en cada caso cuando se habla de las posibles coexistencias en ese sentido, ¿no? Y de todas maneras con la inutilidad de los clausulados de computer crime que ni siquiera hablan de Internet. Mucho más sobre el NMA 2856, que sería un poco donde realmente está el punto en el Internet Banking, ¿vale? Entonces, pues nada, era una anotación. Marcio también tenía la mano levantada para preguntar antes de su conferencia. Sí, es un peligro hacer eso, ¿no? Porque preguntas antes y habla después puede tomar un revés, ¿no? No, Marcela, primero para felicitarle porque ya escuché este tema de muchas veces en portugués y no comprendí una puta palabra y ustedes dejó todo clarísimo, clarísimo, clarísimo. Muchas felicitaciones por tu charla. Por segundo, para mandar un abrazo para Renato Daniel, para Marcelo Famá, para Luis Mauretti, que son gran amigos y son personas que gusto mucho. Y quiero hacer una pregunta porque tú he hablado una cosita así muy, muy discreta, pero me agarró al oído, que es lo siguiente. Cuando el asegurado tiene un problema con cyber ahí, por un secuestro de datos, ahí todo eso, y ello maneja el pago de resgate con el hacker, ¿no? Y tú has dicho lo siguiente, tenemos que tomar cuidado porque una transacción de eso sin hablar con el asegurador puede tener problemas. Te pregunto, si esta transacción fue tan buena cuanto el asegurador podría ser, ¿tú haces que haya alguna nulidad o no? Bueno, obrigada, Marcio, por lo que dices. Bueno, ahí, digamos, ya pasa a ser un tema del manejo del siniestro, porque el texto de los clausulados siempre exigen contar con la previa autorización por escrito de la aseguradora para poder hacer el pago. Depende del clausulado. Hay unos que operan por reembolso, hay otros que dicen tenemos que estar todos de acuerdo para hacer el pago. Entonces ahí puede hacer una objeción del siniestro. Pero lo que tú dices, si efectivamente hubieran analizado y hubiera sido viable hacer el pago y era lo mejor que hacer para evitar un mal mayor, ahí es un tema ya de la forma en la que se atiende y maneja el siniestro. Hemos tenido algunos casos en que, digamos, y el caso fue en Colombia, en que el asegurado no avisó. Los de tecnología tomaron las decisiones rapidísimo y no avisaron, no el pago, sino otro tema, porque en Latinoamérica no hemos tenido pagos de ransomware, no avisaron a la aseguradora. La aseguradora dijo, manejaron tan bien el evento que así no nos hayan avisado, vamos a seguir adelante y vamos a hacer el pago. Pero el cliente siempre, digamos, cuando quería negociar algo, tenía siempre el puntico negro que era, bueno, no puede pedir algo de más o no puede refutar mucho porque tiene la parte que no avisó. Entonces puede ser una objeción y según el texto, si nos vamos al texto, es una objeción, pero es un tema de manejo de siniestro. Marcela, para completar un poco la idea,
yo quiero hacerte unas preguntas, sobre todo por tu experiencia como corredor y por lo tanto en el día a día de la comercialización del tema. Más allá del tema de la pandemia, que por supuesto nos estalló a todos y por supuesto en esto tiene, pero también hay que tener claro que la verdadera incidencia de la pandemia en mucho es computer crime, porque es pérdida de dinero. Realmente el tema de incidencia de información no es tan grande. Sobre esa base y más allá de la pandemia, ¿cuál es la opinión que tú tienes dentro del mercado, sobre todo de cara a clientes, de la real percepción del riesgo que existe? ¿Por qué? Porque es que insisto, más allá de la pandemia, que para mí es más afectación de computer crime que de cyber en muchos casos, en algunos, pues, por supuesto, pusiste uno de los ejemplos grandes coloniales, tal de Honda, etcétera, etcétera, es que la percepción es muy baja y el tema es tan importante como que hoy día contamos desde el año 2019 con la norma ISO 27102, que es todo lo que es gerencia de riesgo y ciberseguro, ¿de acuerdo? Pero aún así el tema no está. Y te la agrego simplemente porque creo que es la misma idea. ¿Cuáles son los requisitos de suscripción normales que se tienen para estos efectos? De tal manera que eso ayuda incluso que muchas personas cuando se enfrentan a los formularios pues se dan cuenta de que no tienen la percepción completa. Y porque siempre pensamos en hackers, pero no pensamos en todas esas otras áreas. ¿Cuál es la percepción que tú has visto en el mercado sobre esos tipos de cosas? Claro que sí, la percepción de los clientes, de los Sí, sí, asegurados. correcto. O sea, ¿cómo ves tú los clientes? Claro. ¿Hay percepción del riesgo? ¿No lo hay? Y cuando se enfrentan a la suscripción, ¿cuál es la situación? Listo, son pasos. La percepción, y me voy a ir antes del 2020, la percepción era mínima antes del 2020. No entendían el riesgo, no entendían el seguro tampoco, digamos, la utilidad del seguro, pero más allá del seguro no entendían el riesgo, porque nosotros también tenemos servicios de evaluación del riesgo y les decíamos, bueno, no tome el seguro, pero tome algún servicio para evaluar su riesgo. Muchos de los CISO, los directores de tecnología decían, a mí no me va a pasar, que es el típico, a mí no me va a pasar, y lo veían como una ofensa a sus actividades. En el 2020, a mí, pues también obviamente está el tema del computer crime, toda la dependencia de la red pasa a volver mucho más sensible, está toda la parte de suplantación de identidad, donde roban dinero, pero también la sensibilidad de los datos empezó pues, a ser muchísimo más alta porque las personas están trabajando desde las casas, las personas están conectadas a sus redes, se van a un Starbucks, por ejemplo, a trabajar en una red pública, trabajan con su iPad que no tiene las seguridades adecuadas y eso genera de cierta forma inseguridades a la empresa. Antes, las empresas no tenían todo el tema de multifactor de autenticación, que es toda la parte de, digamos, el VPN. Cuando nos vamos a conectar al servidor, nos pide una autenticación, digamos, por ejemplo, con el celular. Las empresas no tenían eso. Entonces, el empleado desde la casa se podía conectar al servidor, a todos los servidores de la compañía y tener acceso directo a eso desde su casa. Eso sí generó algunos, digamos, bastantes vulnerabilidades. Tenemos siniestros que empezaron a ocurrir por eso. Tenemos un siniestro en Colombia, en una empresa grande en Colombia, que el empleado se metió en una página, no sé, como desconocida y era una página obviamente fraudulenta o dudosa. Se metió desde el computador de la oficina y eso le dio acceso, porque estaba conectado a la VPN, eso le dio acceso al hacker a todo, digamos, la información de la compañía. Entonces sí cobró mayor relevancia y ahorita sí estamos viendo que las empresas ya están empezando a estar más preocupadas por el riesgo y en general en Latinoamérica. Ya los clientes están empezando a entender que hay vulnerabilidades, que los datos son importantes y que tienen que custodiarlos y que pueden tener consecuencias severas si no los manejan adecuadamente y que dependen casi que un 100% de los sistemas. Cuando le preguntamos a los clientes que cuál es su dependencia de los sistemas, casi siempre es del 90% para arriba. Y al depender de un sistema, obviamente tienen un riesgo altísimo. Entonces, la percepción ha incrementado significativamente, pero lo que no ha incrementado es la conciencia de tener mejores seguridades. Las empresas en Latinoamérica no tienen buenas seguridades. Hemos visto en general que no tienen, por ejemplo, el tema de multifactor de autenticación, no tienen muchas cosas para evitar toda la parte de ransomware, no lo tienen. Y eso lo que ha hecho es que ha disminuido la capacidad. Entonces hay muchos clientes a los que yo les digo que no son asegurables porque no tienen ciertas características que el mercado exige que deberían tener. Entonces, digamos, ese es el problema en el que estamos ahorita. Tenemos la capacidad muy corta porque muy pocos mercados hacen cyber y exigen ciertos requisitos que las empresas latinoamericanas no están cumpliendo. Frente a Latinoamérica, vemos que en Colombia, yo creo que Colombia y México pueden ser los países donde mejor tienen las políticas o los controles. En Colombia, la verdad, siempre se ha destacado un poquito por eso, pero de todas formas no es al 100%.
Los requisitos de suscripción son, bueno, para poder cotizar una póliza cyber se necesita un formulario. En el formulario preguntan por temas de seguridad cibernética, si tienen firewalls, si no tienen firewalls, si parchan la información, si parchan los sistemas, si encriptan la información, preguntan muchas cosas que ahora, digamos, antes eran muy relajados con ese tema. Por ejemplo, el plan de continuidad del negocio. Antes no exigían que lo tuvieran, ahora sí es un requisito sin el cual no te van a dar un seguro. Entonces, hay una lista bastante técnica de lo que los mercados piden, pero en general está lo del multifactor de autenticación, lo de todo, bueno, el tema de backups, tener toda la parte de parches, tener toda la parte hay algo que se llama endpoints, de como detección y respuesta de endpoints, que es para evitar que los afecte un ransomware. Todo eso es ahora un requisito del mercado. Entonces, cada vez que revisan un formulario, como tú decías, los clientes se hacen como una autoevaluación y dicen, bueno, si contesté que no a todas estas preguntas, es porque estoy mal. Entonces, las empresas están empezando a ver eso, pero mi concepto es que aún no están preparados para un siniestro. O sea, las empresas en Latinoamérica todavía no tienen las seguridades adecuadas para manejarlo. Perfecto. Sí, no, yo creo que es la percepción generalizada. Ahora que lo mencionabas, es muy lindo ver empresas que hacen el backup y lo guardan al lado del servidor. O sea, ¿qué sentido tiene hacer un backup y guardarlo en la misma locación? Pero pues eso nos pasa. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Ah, no, creo, José Alejandro ya le tiene otra pregunta, por favor. Por favor, José, que sea la última pregunta, ya que vamos a pasar a la charla de Marcio. Así que te dejo la palabra, José, por favor, para que hagas tu última pregunta, que me toca a mí ser el pesado acá que corta la gente. Dale, José. Pero José está tímido. ¿Será que la escribió? Sí, pues, es que tiene la mano levantada. Estás en pero mute, José. Estás en mute, ya no. está abierto, José Hola, Alejandro. Ricardo, no. Gracias, Ricardo. Y bueno, luego me sacarás más tiempo a mí. Marce, felicitaciones. Yo creo que manejas muy bien el producto, no tengo comentarios, pero quería saber, doctor Vivas, usted dejó abierta la discusión de la asegurabilidad de multas administrativas. Eso, entonces, ¿cuándo lo vamos a tratar? Que hay con ese abrebocas porque me lo pasó muy rápido y es un tema que desde el punto de abogados es clave. El tema es muy sencillo, José Alejandro. Actualmente, en las legislaciones ibero-latinoamericanas, Chile, la 2667-2013, un oficio de la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú de 2018, y actualmente desde julio, Brasil, en la última resolución de la SUSEP de seguro de responsabilidad civil. En esos 3 países hay autorización expresa de aseguramiento de multas. En uno cuarto, que es Argentina, hay una prohibición, pero la doctrina discute si esa prohibición es imperativa o no. Esos son, adicional a eso, tenemos a Costa Rica, el 8956-2011 lo prohíbe expresamente. Uruguay, la 19.678-2018 lo prohíbe expresamente, las dos con carácter imperativo. Y en el resto de países tenemos la discusión, como lo que se tiene en Colombia, en el sentido de si es o no compatible con el principio indemnizatorio del seguro. Punto. Esa es toda la historia. Y no me extiendo más porque a Ricardo me va a regañar. Pero esa es toda la historia que existe desde el punto de vista de referencia legal del aseguramiento de multas en seguros de responsabilidad civil. Perfecto, Gabriel. Y yo tampoco quiero que Ricardo me regañe. Gracias. Sí, no, Ricardo es muy bravo, ese chileno es muy bravo. Marcela, de nuevo, muchísimas gracias y le doy paso a Ricardo para que presente al doctor Marcio Malfatti. Bueno, gracias No, por a el todos. contrario, yo le agradezco a Marcela su tiempo, su claridad, por cierto, y su participación en esto. El tema que plantea José Ayalde, ojo, que puede dar pie a otra sesión de este taller, porque es importante las diversas teorías que hay en los países que no tienen regulado el tema. E incluso los que lo tienen regulado también hay diversas teorías. Bueno, vamos a pasar ahora al tema que nos va a tratar el profesor Malfatti, que se trata de evolución del seguro responsabilidad civil en Brasil. Marcio, un querido amigo, es socio del Estudio Pimentel y Asociados, que son especialistas en derecho de seguro, y él a su vez tiene estudios en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Nueva Lisboa, en Brasil, y es superintendente, o fue superintendente jurídico de Liberty Seguro y en Itaú Seguro. Adicionalmente fue presidente de AIDA Brasil entre los años 2012 y 2014. Así que los dejo a ustedes con la charla de Marcio Malfatti sobre la evolución del seguro de responsabilidad civil en Brasil. Por favor, Marcio, muchas gracias. Y dejamos las preguntas hacia el final de la presentación de Marcio.
Gracias. Ricardo, lo más importante que hablaste ahí de mi hoja de vida es que faltó que soy amigo tuyo y de Gabriel y de tantos otros que están ahí. Y quería decir a Marcela que ser alumna de Gabriel es mucho mejor que ser amigo, porque termina el curso, está libre, ¿no? Entonces, que nosotros tenemos un problema que es interminable para nosotros. Este enano te queda en tu vida y no sale más. Te ama este enano para siempre, ¿no? Yo quiero agradecer a Sila en la persona de Ricardo y de Gabriel por la invitación y decir que para mí es de verdad, un honor. Todos dicen cuando son invitados que es un honor, una alegría, bla, 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 pero para mí es de verdad porque yo tengo Peralta y Gabriel Vivas en grandísima conta porque son maestros míos, aprendo mucho con los dos y cuando recibo una invitación de ellos es porque así, es casi un premio para mí y muchas gracias por confiar. Y quiero traer a ustedes un poquito de qué pasó en Brasil los últimos 40 años. Sino por curiosidad, también para que no hagan ninguna copia de esto, porque lo que pasó de tontería en mi Brasil en los últimos años sobre el tema de responsabilidad civil es una fiesta. Yo quiero traer para ustedes una concepción material y una concepción procesual, para que puedan entender lo que pasó en mi país y ojalá me parece que hoy voy a hablar para, ojalá nunca ocurra que pasó en pasado acá en Brasil, con perdón del trocadillo, y que pueda servir para que algunas legislaciones que tendrían algo semejante a Brasil puedan hacer de modo diferente, porque ahorita tenemos algo un poco mejor, mas van a ver que el tema es bruto en lo pasado. Hoy voy a hablar con ustedes casi como una película de Disney. Lo comienzo es terrible, pero el final es bueno. Entonces, yo quería decir para ustedes lo siguiente. ¿Qué pasó en Brasil en los años 80 y 90? Me escuchan. Este dibujo que está en la tela representa o que es en Brasil hasta hoy, mismo con el cambio de los códigos de proceso civil, la forma que se maneja cualquier juicio de responsabilidad civil que tiene un asegurador. Perceba que la cor naranja de la víctima es siempre el autor o en la muerte de la víctima sus sucesores o quien pueda hacerlo. Demanda contra el asegurado en azul y el asegurado en azul tiene una cuestión procesual, un tipo procesual en Brasil que se llama denunciação da lide y llama, como se ve en amarillo, su segurador. Perceba que el problema primero es lo siguiente: la relación existente entre la víctima o sus herederos con el asegurado es una relación de acto ilícito, como es en todo el mundo. Y la relación del asegurado con su asegurador es una relación contractual. Hablamos en Brasil que la primera relación se llama lide primaria y la relación de segurado denunciante que utiliza la denunciación de la lide hace con la aseguradora se llama lide secundaria. Bueno, los doutrinadores brasileños, esto es una verdad, dicen lo siguiente: siempre que hay una denunciación de lide, hay una sentencia, una formal, pero substancialmente dos sentencias. ¿Por qué dicen eso? Porque, claro, en la forma es una única sentencia,
pero en su contenido hay una decisión para la ley primaria, o sea, es decir, el asegurado es culpable, si es culpable, cuánto causó de daño, cuánto tiene que pagar. Y también resuelve la ley secundaria a decir, la aseguradora tiene o no la necesidad de cubrir los gastos, hasta cuánto y lo que está cubierto o no. Este es lo principio básico de nuestro seguro. ¿Qué pasó en los años 80 y 90? Vea, si mira el dibujo, la relación entre autor y denunciado, no hay sentencia firme, como mencionó Gaby para hablar de cosa juzgada, no hay sentencia firme contra el asegurador. Y hasta 2002, que es nuestro Código Civil, en Brasil había, y ainda hay, un paréntesis, ainda hay, quien defenda que el cobro solo puede ser del asegurado, no pudiendo demandar directamente al asegurador, por la teoría de los reembolsos. ¿Qué pasaba en Brasil hasta... Vea, nuestro Código de Proceso Civil antiguo era de 1973. Hubo cambios... Marcio, discúlpame, Pues no, no sé si claro. estás pasando las láminas porque estamos viendo la primera únicamente. No, está en... ¿Cuál es? ¿Dónde tiene de burro? Donde tiene, sí, el dibujo de la víctima, el asegurado denunciante y la aseguradora amarilla. Ese. Gracias. ¿Y qué pasaba? La víctima tendría que cumplir la decisión contra asegurado y no tendría, mira el dibujo, no hay conexión de víctima con denunciado. Procesualmente hablando en Brasil, la víctima no tendría acceso a la aseguradora. ¿Y qué pasaba con eso? Es que la cosa juzgada só existía entre víctima y denunciante asegurado y denunciante y denunciado asegurador. Entonces, perceba, nuestro país evoluiu, desarrolló las cuestiones de penhora en cuenta, de sacar dinero de la cuenta de los deudores, mucho después de eso. Entonces, la víctima, por mucho, no conseguía el bien de la vida, los gastos, lo que había tenido de condena, porque el asegurado no tenía poses, no tenía dinero, no tenía, o lo no permitía que se llegaba a él. Muy bien. Entonces las víctimas empezaron a cumplir la decisión contra los aseguradores. Y, atención, de forma procesual perfecta, los abogados de aseguradores decían, un segundo, no hay cosa juzgada, no hay sentencia firme contra el asegurador, solo contra el asegurado. Y esto empezaba a ser un problema, porque la víctima no tenía la plata, los asegurados no pagaban y el asegurador se quedaba sin nadie para hacer. Este era un problema. En 2002, lo Código Civil brasileño, artículo 787, llega para decir lo siguiente. Los seguros de responsabilidad civil garanten el pago al tercero. O sea, hay un comando en la ley material para decir, asegurador, cuando hay una condena contra tu asegurado, tú tienes que disponibilizar o pagar el monto hasta tu límite de contratación, hasta tus garantías. Pero esto en 2002 todavía
no acontecía. Y entre los años 80 hasta la 2002, empezaron los abogados de segurados a tentar, a empezar demandas directas, como nosotros latinos todos conocemos, de acción directa de la víctima contra el asegurador. Con todos los problemas que hizo acontecer en Brasil, porque nosotros no tenemos en Brasil un seguro de responsabilidad civil. Y Gaby, por favor, no te quedes de las sillas, porque esto es verdad. Nuestro que se llama DPVAT no es un seguro de responsabilidad civil. Es un seguro de personas en sus garantías, de garantía de muerte y de garantía de validez permanente. En sus despesas de gastos médicos, tenemos ahí un seguro de daños, pero de responsabilidad civil no tenemos. Entonces, estos temas llegaron a las Cortes Mayores de Brasil del tema infraconstitucional, que es el Superior Tribunal de Justicia, para decir, ¿es posible o no es posible las demandas directas de los asegurados en fase de los aseguradores? Muy bien. Mucho se peleó, mucho se discutió, por fin, casi 2015, porque voy a contar para ustedes un cambio en nuestra ley processual. El Superior Tribunal de Justicia decidió lo siguiente, por una súmula. La víctima contra el causador de daño asegurado y su asegurador en litisconsorcio en conjunto. Jamás en asegurador solo. ¿Y por qué eso? Porque una de las argumentaciones es que el asegurador no tendría solo la capacidad de responder a las cuestiones civil en última análisis, porque no participó de lo hecho ilícito, no estaba presente, por veces no conoce. No lo sé como en los otros países, pero en Brasil, muchos y muchos siniestros de responsabilidad civil no son siquiera avisados. Entonces los seguros de responsabilidad civil, el tribunal se posicionó de esta forma. Pero en 2015, casi poquito después de la decisión del tribunal, el nuevo Código de Proceso Civil, con vigencia a partir de 2016, viene con una regla y dice lo siguiente. En la denunciación de la lide, después de juzgada la procedencia de la lide primaria y la procedencia de la lide secundaria, puede la víctima, si quieres, por tanto, con su facultad, cumplir, lo que llamamos hoy, cumplir la decisión directamente contra el asegurador en sus garantías y sus valores de garantías, o sea, en sus límites asegurables. Nosotros pasamos casi 30 años discutiendo esto en Brasil. ¿Podría la sanción directa? Sí gastó mucha tinta para decir si puede, si no puede, si los seguros de responsabilidad civil, sin lo cumplimiento directo, atendía la función social de contrato de seguro. En Brasil se pasó casi 30 y picos años para discutir eso. Afortunadamente, hoy en Brasil, tanto los códigos de proceso, tanto los códigos civil 2002, artículo 787, garante el pago, el seguro de responsabilidad civil, garante el
pago para el tercero. Gaby tiene que ajustar sus anotaciones de ahí, de proceso civil, artículo 128, lo dice. Después de juzgado el proceso, después de firme la sentencia, si hay procedencia del pedido de la víctima, puede él elegir si quieres cumplir contra el asegurado, contra el asegurador o contra ambos, porque, por ejemplo, podemos tener garantías no cubiertas, ¿no? No garantidas. Entonces, así contra uno y contra otro. ¿Cuál era el problema acá? No tendría en este dibujo la víctima hasta 2015, con vigencia en 2016, una posibilidad directa de cumplimiento de obligación contra el asegurador. Ahorita, por jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, súmula 537, si mi memoria não falha, o 529, já não me recuerdo. E, por artículo 128, pode, então, a vítima não ter mais problemas contra isso. Maneja o juízo solo contra o causador de daño ou contra o causador de daño e seu segurador. E, se tem procedência de demanda, pode, então, ao cumprir, ao buscar o dinheiro, o bem da vida, pode cumprir, então, contra a aseguradora que não tienes mais uma defesa processual em lo cumprimento de sentença para não pagar, o que era um grande problema, quase sacando a ideia de proteger a vítima. Isto foi um problema em nossos países, nosso país, perdão, desde os anos 80 até ahorita, 2015, com 2016 de vigência. E ahorita está assim, um pouco. Dejo para vocês, depois encaminho para Gabriel e para Peralta, o artículo 787 do Código Civil brasileiro, o artículo 128 do Código de Processo Civil brasileiro, e a tradução foi livre, e livre com malfatez. Explico para os que não conhecem, malfatez é uma forma de escrever e se comunicar, porque eu trabalhava numa empresa americana e com muita gente de América Latina, eu não falava nem portunhol, nem inglês, então eu criei um malfatez, então não hago ideia se está bem traduzida tudo que está aí, mas também está em português. Mis queridos amigos, muchas gracias pela invitação. Muchas gracias por estarmos juntos e espero pronto podermos nos ver personalmente em qualquer lugar desta querida América Ibero-Latina, América Latina, e me quedo aí à disposição. Marcio, mil y mil gracias. Como siempre, tus exposiciones, pero además el ejemplo que es Brasil para muchas cosas, pues es bien interesante, porque como lo has planteado, no hay una acción directa desde el punto de vista legal en el seguro de responsabilidad civil, pero por lo menos cuando la jurisprudencia actuó, dijo de algo que se discute en otros países. Puede de manera, quizá en eso es muy una discusión que tenemos con el doctor Ricardo, en el sentido de que aquellas no la consagran, pero dicen que es el beneficiario de la víctima, si eso da una acción directa tácita, si se quiere, por llamarla de alguna manera o no. De tal manera que con una ausencia de referencia legal, pero creo yo, en mi opinión, una claridad enorme en la jurisprudencia, pues desde el punto de vista resulta bien interesante. ¿Alguien? El asegurador al tercer
demandante. Puede, por ejemplo, el asegurador decirle al tercero, mire, usted está excluida. Perfecto, Ricardo. No solo lo que nos llamamos de la fase de cognición, la fase de conocimiento,